Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro de encontrarnos. No sé si tal vez me ven un poco rara, puede ser, ¿verdad? Y bueno, es que me puse estos anteojos porque estaba recordando que el martes pasado estábamos hablando de que nuestra justicia es ciega, ¿sí? Y hablamos de que nuestra justicia se carga tratando de pesar y usa la espada y terminamos agrediendo, sufriendo y no podemos resolver nada cuando usamos nuestra propia justicia. Y por eso hablamos el martes pasado de que primero tenemos que buscar la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas las demás cosas vienen por añadidura. Esa es una promesa de Dios. Ahora, el reino de Dios y su justicia solamente la encontramos cuando nos conectamos a través del amor, porque la justicia de Dios no es como la justicia humana. La justicia de Dios es a través del amor. Una buena pregunta que podemos hacernos en nuestra vida cuando estamos luchando con nuestra propia justicia, tratando de ver las cosas según mi manera de ver, mi punto de vista, porque yo tengo razón, porque es como yo lo digo, y estamos defendiéndonos y atacándonos. Una buena pregunta que nos podemos hacer en esos casos es: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué qué me está pasando? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? En cualquier momento de tu vida que vos sentís que estás sufriendo, pregúntate inmediatamente qué es lo que no estás aceptando. Otra sugerencia es que te preguntes: ¿por qué sucede esto que yo no estoy aceptando? ¿Tiene un valor? ¿Tiene un propósito? Eso es muy importante, porque cuando yo renuncio a mis creencias, voy a ser libre de mis limitaciones. Cristo vino a darnos libertad de mi justicia, de mi juicio, de mis creencias, que son los que nos esclavizan y nos hacen sufrir. Las relaciones humanas sirven para aprender, ya sea para aprender porque estoy al lado de alguien que tiene más sabiduría y yo puedo aprender, y si no, sirven para confrontarnos con nuestra ignorancia. El otro me confronta con mi ignorancia y ahí empiezo a descubrir si mis creencias son verdad, porque entonces experimento que tengo paz, que tengo armonía, que puedo permanecer sin alterarme, ¿sí? Porque quiere decir que la verdad está dentro mío. Pero cuando en esas relaciones interpersonales empieza a haber turbulencias y pierdo la paz y no tengo armonía y empiezo a luchar o a agredir o a justificar o culpar o usar cualquiera de las armas, entonces descubro que lo que tengo es una falsa información dentro mío. Y eso es el único problema que tenemos. El gran problema que tenemos en nuestra mente es la información falsa. Hay información falsa que es la que interrumpe nuestra comunicación con Dios. Nos podemos comunicar con Dios cuando nosotros usamos el mismo canal que Él. Cuando vos tenés una radio, en la época, bueno, todavía se utiliza, pero con menos frecuencia, igualmente utilizamos otro tipo de ondas a través de la televisión, pero la radio es algo muy fácil de descubrir. ¿Por qué? Porque vos, para poder sintonizar una radio, tenés que estar en la misma frecuencia, tenés que acomodar el dial, ¿sí? Correr el dial hasta encontrar la frecuencia de esa radio, y entonces vas a poder escuchar la radio que vos querés escuchar. Si nosotros queremos comunicarnos con el Señor, con Dios, tenemos que sintonizar su frecuencia. Él tiene una voz y esa voz tiene un sonido, y como todo sonido tiene una frecuencia. ¿Sabes cuál es la frecuencia
de la voz del Señor es la frecuencia del amor. Tiene una frecuencia. Entonces, ese sonido, esa frecuencia que es el amor, yo lo puedo sintonizar cuando puedo tener pensamientos de amor, de paz, cuando pienso que todo lo que existe y todo lo que sucede tiene un propósito de amor. Ahí es cuando yo sintonizo, porque Dios es amor. Por lo tanto, si yo quiero comunicarme con Él, no lo voy a poder lograr teniendo pensamientos de odio, de rencor, de lucha, de resistencia, de culpa, de agresión. Nada de eso me va a poder comunicar. Entonces, voy a tener una distorsión. Como sucede en la radio, voy a tener una distorsión y por lo tanto la comunicación va a tener interrupciones, va a estar interferida. Estamos hablando de comunicación, ¿verdad? Hay una voz, que es la del Señor, que tiene un sonido, que tiene una frecuencia, y estamos diciendo que esa frecuencia es el amor. ¿Y qué debería tener yo para poder recibir ese sonido, esa información, esa voz, esas palabras, para recibir eso? ¿Qué es lo que yo debería tener? ¿Qué característica debería tener para poder sintonizar fácilmente esa frecuencia? La característica que yo necesito para conectarme con la frecuencia del amor del Señor es una característica femenina. Ahora te lo voy a explicar un poquito mejor. Lo que recibe, todo lo que tiene capacidad de recibir, es femenino. Y todo lo que emite es masculino. Cristo es el esposo. Él es el que emite su voz. Él envía su voz por toda la tierra, dice, es escuchada su voz. Él es el masculino que emite su voz. Te lo voy a tratar de demostrar con algo práctico, algo que usamos cotidianamente y que conocemos. Las fichitas de la luz. Todos sabemos que este es un macho y que para poder conectar necesito una hembra, o sea, algo que reciba el macho. Macho y hembra hacen entonces la conexión. Si no, no hay manera, ¿verdad? Tenemos entonces algo que recibe, que es la parte femenina, y algo que da, que emite, que es la parte masculina. Entonces, la iglesia, que somos vos y yo, que somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, es la esposa, es la parte femenina. Cristo es el esposo y Él es el que emite la voz. Nosotros tenemos, para poder recibir la información, porque dijimos que nuestro problema es que tenemos información falsa. Yo tengo que recibir de Cristo la verdad, que es la información correcta. Ahora, si Él es el que emite la voz, Él es el que da la información, Él es el que me da la verdad, Él es el que emite la palabra de verdad, porque Él es la palabra, o sea, es el masculino, yo tengo que ser la parte femenina, o sea, tengo que recibir, tengo que estar dispuesto a recibir. Y obviamente estoy hablando de la mente. La mente del ser humano es andrógina, o sea, ¿qué quiere decir? Que es femenina y masculina, pero para poder recibir información, yo tengo que usar mi parte femenina, Ahora, ¿cómo sucede esto? Cuando yo, en lugar de recibir la información, recibir la verdad que Cristo me da, yo estoy emitiendo, o sea, sobre una situación yo estoy luchando, estoy dando mi punto de vista, estoy juzgando, estoy criticando, estoy dando órdenes, estoy diciendo no, pero esto no tiene que hacer. Estoy yo poniéndome del lado masculino.
yo estoy dando información. Yo estoy diciendo, esto es así, esto es lo que pasa. Estoy emitiendo la voz. Yo estoy dando mi información. Y cuando yo estoy dando mi información, yo no puedo recibir la información que Cristo me da, porque Él es la voz. Él es el masculino que emite. Yo necesito ser la parte femenina que recibe. Entonces, no puedo recibir la información porque yo estoy dando información. Yo estoy juzgando, analizando la situación, esto que me está pasando, lo que estoy sufriendo. Yo estoy permanentemente diciendo, dando un criterio, haciendo un análisis de mí, de los demás. O sea, yo estoy emitiendo información. Por lo tanto, no recibo la información correcta, la verdad de Cristo para la situación que yo estoy viviendo. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 22, y Dios dice a través de la palabra del profeta, dice, yo estoy haciendo algo nuevo. La mujer rodeará al varón. O sea, ya el profeta anunciaba que el cambio va a venir a través de usar nuestra parte femenina. La mujer rodeará al varón. Hay una parte femenina que tiene que ensancharse en nuestra capacidad de recibir información. Necesitamos usar en nuestra mente nuestra parte femenina, que es la que trae la verdad, la que recibe la información, la que escucha. Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y el Apocalipsis dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cristo nos está hablando, nos está dando la información correcta. Mientras, ¿cómo yo sé que no tengo la información correcta? Porque estoy sufriendo, porque estoy luchando, porque estoy no pudiendo aceptar la situación que me sucede. Entonces necesito cambiar la información. Hice acá algo muy precario, no se rían, ¿eh? No se rían de mí, ay, no se ve. Bueno, te voy a tratar de acercarlo. A ver, esto, no se rían, esto que intenta hacer un bosquejo de lo que es una cadena de ADN, ¿sí? Hice algo muy precario con un alambrecito para recordar que nuestro cuerpo físico y todo lo que somos vino a través de información. Obviamente todos sabemos que el ADN es una carga de información. Esa información nos dio la forma física, biológica y un montón de características más genéticas, porque es la información, el poder que contiene la información. Nosotros sabemos que eso es el ADN, o sea, es algo que no se puede ver, o sea, tenemos que ampliarlo muchísimo, pero la cantidad de información que tiene, ¿sí? Tiene ahí, no sé, en qué medida, ¿cómo se llama? En gigas, o en qué medida será la información que tenemos ahí. Ahora, si cambiamos la información, entonces cambia la estructura. Todos sabemos, ¿sí?, que el color de ojos, el color de piel y muchas características nuestras vienen por la información que el ADN nos trajo. Y también sabemos cuando se altera una de esas cargas, puede haber una malformación porque se altera la información. Entonces, cuando cambiamos la información, se altera la estructura, la física, la mental, la espiritual. Hay una transformación. ¿Qué es una transformación? Es más allá de la forma, transformación. Ocurre algo extraordinario que cambia por completo la forma física o cualquier forma de la que estemos hablando. Ahora, para que podamos entender un poquito más
de qué se trata esto de la información que nosotros tenemos que recibir y que nosotros necesitamos tener ese aspecto femenino para recibir, para escuchar. Si yo estoy en una postura masculina de dar información, yo digo cómo son las cosas, yo digo, juzgo y doy mi criterio. Cuando yo estoy en esa posición, estoy luchando, no estoy aceptando, no puedo recibir lo nuevo que Dios tiene para mí. Vamos a ver 2 ejemplos bíblicos de maneras de recibir la información. Y para eso vamos a ir a Lucas. Lucas, en el capítulo 1, nos habla de 2 historias, 2 personas que recibieron una información nueva, algo que les cambió extraordinariamente su vida. Una información de esa que vos decís, wow, esto es tremendo. Bueno, el primero que vamos a ver un poquito es el profeta Zacarías. En Lucas 1 leemos, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, irreprensibles, dicen todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y dice que estaba Zacarías en el sacerdocio, en el templo, ministrando, según los ritos de esa época, conforme a la costumbre. Dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entró al santuario. El pueblo estaba afuera. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y escucha, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Le traía una información y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. ¡Wow! Bueno, veamos un poquito primero esto, lo que Zacarías, todo el contexto. Zacarías nos dice en tiempos del rey Herodes, Judea, nos sitúa, nos da un montón de información del contexto. ¿Por qué nos da toda esa información? Porque el contexto forma gran parte de nuestras creencias, la cultura en la que hemos nacido, los ritos, las creencias, las costumbres, las tradiciones, la forma de pensar, ¿no? Entonces, acá encontramos a un hombre que se le da una excelente noticia, una noticia que la rompe, una información que todos quisiéramos escuchar. O sea, un anciano que nunca había tenido un hijo, se le dice que va a tener un hijo porque se escuchó su oración, o sea que era un deseo de su corazón, ¿sí? Ahora, cuando Zacarías recibe esta información, no puede aceptarla, no puede aceptarla. No lo manifestó oralmente, verbalmente, pero sí en su mente. En su mente, Zacarías eso no lo pudo creer, no pudo aceptarlo. Seguramente había mucha resistencia dentro suyo, ya sea porque se veía viejo, ya sea porque, miles de pensamientos que se le podían aparecer en ese momento, ¿no? De decir, ¿qué va a suceder? Ahora voy a tener un hijo. Vaya a saber todo lo que ocurrió en su cabeza. Seguramente
mucho de ser, de tener un lugar importante. Estaba en Jerusalén, estaba en el templo, estaba ocupando una función muy importante. Todo eso pesaba, pero el hecho es que Zacarías no pudo recibir esta información. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué nos sucede a nosotros cuando no podemos recibir la información? Se produce un bloqueo. ¿Cuál fue el bloqueo que tuvo Zacarías? Se quedó mudo. No pudo hablar. No pudo hablar. Dice que el ángel le dijo hasta que se cumpla. Después vamos a ver un poquito lo que sucedió. Cuando nosotros no podemos escuchar, o sea, no podemos usar nuestra parte femenina para recibir la información. Mira que en este caso era buenísima la noticia, era excelente. No le iba a traer un sufrimiento porque él estaba con su esposa, o sea, todo bien, era una buena noticia, pero aún así no la pudo recibir. Cada vez que yo no puedo recibir una verdad, se produce un bloqueo. Puede ser un bloqueo físico, puede ser un bloqueo económico, puede ser un bloqueo en mis relaciones, puede ser un bloqueo en mi felicidad. Se produce un bloqueo. ¿Por qué? Porque no hubo coincidencia, no hubo recepción. Entonces hay una interferencia entre la voz del Señor, que dijimos que es la parte masculina que emite la voz, pero no hubo la parte femenina. Ahí se provoca un bloqueo. Vamos ahora a otro caso. El segundo caso, ahí nomás, seguimos en Lucas, dice que el ángel Gabriel al 6º mes fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensó qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque hallaste gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Porque no conozco varón». Y respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Y entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a ver un poquito el contexto de esta otra historia. También una noticia, una información que le llega en este caso a una mujer que vivía en Galilea. Galilea no era Jerusalén, Galilea era un lugar más bien referido al pueblo que no era judío, a otro tipo de gente, a gente de otras naciones, a otro tipo de culturas, no la nación judía, sino Galilea se llamaba Galilea de los gentiles, Galilea de los paganos, Galilea de los que no eran pueblo judío. Por eso se la conocía así. Este contexto era totalmente distinto. Era Nazaret, no era en donde estaba Herodes, el rey de Judea, en Jerusalén. Era Nazaret, era un pueblito chiquito, sin significado aparente. Y acá vemos a una mujer que tampoco tiene rango, no tiene posición social. Zacarías era sacerdote, o sea, tenía una posición reconocida socialmente. Sin embargo, María no tenía una posición social, era de un pueblito común y ni siquiera estaba casada en ese momento. Si bien estaba, digamos, en compromiso con José, pero todavía no estaba casada, lo cual para una mujer era ser alguien totalmente irrelevante. Sin embargo, a esta mujer se le da una noticia
que no era exactamente una buena noticia. Si bien la noticia que le da el ángel le dice que lo que ella va a tener en su vientre va a ser hermoso, pero para una mujer era algo muy conflictivo. María se iba a tener que enfrentar con algo muy difícil. Primero, como le decía a José que ella había quedado embarazada. Segundo, como le decía la sociedad que ella estaba embarazada sin estar casada. O sea, ¿qué había pasado acá? Todas las instancias y el contexto de esta mujer eran muy diferentes a Zacarías, pero fue algo muy distinto porque esta mujer recibió, aceptó la información, tuvo la capacidad de recibir esta información. ¿Y cómo sabemos? Dos cosas. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, o sea, estaba dispuesta, había aceptado la noticia, la información que se le había dado, la había recibido, estaba dispuesta. Acá está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Estaba totalmente dispuesta a recibir. Y esta información, cuando nosotros aceptamos, y fíjate que María no era exactamente el mismo contexto que de Zacarías, era muy distinto. Sin embargo, ella lo recepcionó, lo recibió. Esa aceptación produjo una transformación, produjo algo maravilloso. Dice que ella se va a visitar después a Elizabeth, que es la esposa de Zacarías, que quedó embarazada de Juan. Y entonces, cuando la visita, porque era la prima, dice que la criatura en la panza de Elizabeth saltó. Y esto provocó un canto en María. Dice que María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija porque ha mirado la bajeza. Acá María abrió su boca, estaba libre, había libertad, podía declarar. Dice, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel, acordándose de la misericordia. Dice que María pudo fluir, hubo una fluidez, ahí no hubo una interrupción, sino que hubo un fluir. ¿Y sabes qué? El profeta Isaías dijo, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Cuando nosotros recibimos esa información, esa noticia no solamente fue algo que transformó a María, que brotaba en cánticos de agradecimiento, en alegría, había aceptado la información, la había recibido y eso la había transformado. Pero no solamente a ella, sino que transformó a toda Galilea. Esa región dice que recibió luz. Luz resplandeció a un lugar donde había oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Nuestra ignorancia. En esa ignorancia, en esa región de Galilea, donde había un pueblo que habitaba en tinieblas, hubo una persona, María, que recibió lo nuevo de Dios, esa información verdadera, la correcta, escuchó la voz del Señor y dijo, sí, yo la acepto, ni idea cómo será esto, pero yo la acepto, hágase conmigo conforme aceptó esta situación, se entregó a la voluntad de Dios. Cuando nosotros en la situación presente nos entregamos a la voluntad de Dios, luz resplandece sobre nosotros. Galilea, un lugar de tinieblas, resplandeció de luz. Una tierra de sombra y de muerte recibió el resplandor de la luz de Jesucristo. Sucedió algo maravilloso. ¿Y qué sucedió después con nuestro querido Zacarías, el que había quedado bloqueado? Vamos a ver qué pasó. Entonces dice que cuando Elizabeth cumplió el tiempo de dar a luz, dio a luz un hijo. Y le preguntaron, le iban a llamar Zacarías.
como su papá. Porque acordate que el contexto de Zacarías y de Elizabeth era un contexto de tradiciones, de costumbres. Entonces, como Zacarías no podía hablar, lo querían llamar Zacarías. Todos empezaban a llamar a ese bebé Zacarías. Pero la madre dijo, no, se va a llamar Juan. Entonces le dijeron, ¿por qué? Si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Y le preguntaron por señas a su padre, o sea, a Zacarías, cómo lo quería llamar. Y pidiendo una tablilla, acuérdense que no había tablet, pero en ese caso eso fue su tablet, ¿sí? Una tablilla, dice que escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y escucha esto, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. ¿Qué sucedió acá? En el primer momento, Zacarías no pudo recibir esta información, pero cuando él aceptó en su corazón, ¿y cómo nos damos cuenta que aceptó? Porque dijo, no, se va a llamar Juan. O sea, ahí aceptó. Cuando él aceptó esa voluntad de Dios, se desbloqueó, le devolvió el habla. Y dice entonces que se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas divulgaron estas cosas. Y escucha, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Léelo después porque es hermoso. Dice, en santidad y tú niño, ahora está hablando de su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar, escucha, conocimiento de salvación a su pueblo. O sea, la información que ahora Zacarías había recibido, ahora sabía que su hijo Juan iba a dar ese conocimiento, esa información a su pueblo. Dice, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, escucha, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Tremendo. Recuperó la libertad, recuperó el poder bendecir, el poder agradecer, el poder fluir con esa realidad que ahora podía aceptar y se transformó en luz. Cuando vos aceptás la información, la verdad, la voz de Cristo, acordate que somos su iglesia, somos la parte femenina que recibimos. Cuando aceptamos esa información, se produce luz, se ilumina. Nuestra ignorancia es quitada. El velo se corre. Y dice el Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Cuando nosotros recibimos la luz, cuando nosotros recibimos esa información y ilumina nuestro ser, entonces podemos ver la luz, entonces respondemos con alegría, con gozo, respondemos aceptando y se transforma, se ilumina la ignorancia, es quitada la ignorancia, es quitado el velo, para entonces sí que toda la tierra conozca esta nueva información. Vos vas a soltar esa información que vino a tu espíritu y que te iluminó, la vas a divulgar, la vas a soltar. Lo hizo María, lo hizo Zacarías cuando fue libre, cuando se desbloqueó, pudo soltar esa información y eso fue luz. Y te dejo esta frase para terminar. El que lleva la luz encendida en su corazón no encontrará sombras a su paso. Gracias, Señor, por ser nuestra luz. Gracias por alumbrarnos y por traer esa información, Señor, que nos libera. Bendito sea la luz que es Cristo. Gracias, nos vemos la próxima. Te mando un beso.